Hola, hola, bienvenidos a este instante cuántico, a este momento presente. Hoy vamos a hablar un poco acerca de nuestro presente. ¿Qué pasa cuando estamos pensando y estamos viviendo nuestra vida desde el pasado o cuando estamos constantemente pensando en el futuro? ¿Qué emociones se generan en ti? ¿Cómo cambia tu comportamiento? Y a pesar de todo esto, todo lo que podemos lograr, si nos damos cuenta que estamos en uno de estos dos tiempos, ¿qué pasaría si estábamos conectados permanente o el mayor tiempo posible en el presente? Esto es lo que vamos a hablar hoy, y quien te habla, Arisbel Arreaza. Estoy transmitiendo en vivo como todos los domingos un instante cuántico a través de Sinergia y Equilibrio en Instagram y en Facebook. Un saludo a los que se van conectando. Escríbanme de dónde me están escuchando. Y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es esa. ¿Cuántas veces te has pillado pensando en el pasado o viviendo según lo que viviste ya? Entonces parece como si estuvieses programado de una manera que si se me presenta la misma situación, voy a hacer tal cosa. O si no lo viviste tú, sino que lo vivió otra persona, entonces tal persona hizo tal cosa en un momento determinado y entonces terminamos actuando según lo que creemos, según lo que pensamos en ese momento, y son cosas que hemos creado antes de que ocurran. Hola Jorge. Hola Suki, un abrazo. A ver. Entonces, de lo que se trata es de que podamos revisarnos a nosotros mismos cuál es ese momento o cuál es ese pensamiento recurrente que tengo hacia una situación pasada que me está deteniendo de avanzar. Tengo una conocida que estoy estudiando ahora, el Wellness Consultant Coach, y ella dice, tenemos dos yo, el yo del futuro y el yo del pasado. Nosotros cuando hablamos de los yo, hablamos de 7 yo que son los egos, que lo hablamos en nuestra transmisión pasada, y que si nos conectamos con cada una de esas personalidades, pues actuamos de maneras diferentes. Si quieres saber un poco más de lo que estamos hablando, pues puedes irte a los videos anteriores en nuestro canal de Sinergia y Equilibrio TV en YouTube. Allí colgamos todas nuestras transmisiones en vivo, talleres, a veces hacemos masterclass gratuitas. Y ahora estamos pues buscando personas que quieran expandir su conciencia y como consecuencia crear una vida diferente. En el momento presente. Para hablar del momento presente, entonces vamos a hablar de 3 cosas: del pasado, del futuro y del presente. Hablemos entonces del pasado. ¿Cuántas veces te cachas hablando o pensando de algo que hayas hecho, de una situación que viviste o de una situación que viste? En la mayoría de los casos estamos conectando, reflexionando cómo ocurrió algo o cómo pudiste haber actuado.
¿O cómo voy a actuar si se vuelve a presentar? ¿O cómo voy a actuar con esa persona cuando la vuelva a ver de frente? Entonces, en todos los casos, nos estamos conectando toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro ímpetu, nuestra vida, nuestro momento, se conecta con el pasado. Y el pasado ya pasó. El pasado es pasado. Había una chica que decía, lo pasado pisado. O cuando dicen el agua del río corre y no siempre, o no vuelves a pisar el mismo trozo de agua. Y así es con la vida. No volvemos a tener la oportunidad en las mismas condiciones físicas, morales, espirituales, con el mismo nivel de conciencia, no volvemos a atravesar por la misma situación otra vez. Si pasa algo y aprendo de una situación, entonces es como que se transmuta y ahora se presentan nuevas situaciones desde otro nivel de conciencia. Pero si no aprendemos algo, por ejemplo, en los cursos que damos de pareja ideal, siempre comento, tuve varias parejas y siempre se acababan por infidelidad. Y eso era un patrón que realmente estaba generando, y un patrón sea sistémico de mi familia o de un aprendizaje que yo tenía que vivir y que no lo estaba tomando, no estaba aprendiendo de eso. Y definitivamente se siguen repitiendo las situaciones. Hasta que un día dije, ya está, aprendo de esto. Y decidí no tener más relaciones de infidelidad. Y pude conseguir a la pareja hermosa y preciosa que tengo hoy en día, a Salvador Navarro, y mi historia cambió, mi vida cambió, pero dejé de pensar en el pasado, en las relaciones pasadas. Entonces, déjame un comentario. ¿Cuáles son esos momentos que te has pillado pensando en algo del pasado? No lo sé. Dímelo tú. ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes sobre algo que ya pasó? Que a todos los inmigrantes siempre nos pasa. Pensar en el pasado, pensar en cuándo era, cuándo fue, cuándo lo viví, en mi patria. Pero ¿vives constantemente en ello? Entonces, ante el pasado, reconocer, primero que nada, reconocer que estoy pensando, vibrando, sintiendo, actuando según las situaciones pasadas. Y segundo, después que lo hago consciente, es aceptarlo. Aceptar lo que pasó, tal cual y como pasó. Como dice Bert Hellinger con las constelaciones familiares. Lo que pasó, pasó, y lo acepto, lo tomo como fue. No pudo ser mejor o peor, fue perfecto como fue, para yo haber aprendido. Entiendo que esto, cuando hay situaciones de trauma, o cuando son situaciones muy, muy fuertes que cambian la vida de una persona, pues sí que es importante, al decir, oye, no estoy en capacidad, no me siento capaz de superarlo, buscar ayuda, buscar una relación terapéutica o buscar una relación, un coach, o entras a nuestra escuela de amar el presente, como quieras, pero una vez que identificas que estás en esa situación, pues puedes avanzar.
Ay, gracias a las que se van conectando, Mariale, Marisol. Un abrazo y bueno, estamos hablando del momento presente. Ya hablamos del momento pasado. Ahora vamos a hablar qué pasa cuando estamos pensando en el futuro. Cuando nos estamos conectando con ese ego pensante, con ese ego azul que todo el tiempo está pensando y planificando cómo quiero hacer las cosas, cómo deberían ser, cómo hacerla, o cuál es el camino que voy a tomar, o qué es lo que le voy a decir. Es como que todo el tiempo estuviésemos planificando algo. Y bueno, la señora Marla ¿sabes? La maestra de cuántica mexicana, pues ella nos dice siempre, el 90% o 99% de los pensamientos a futuros no se llevan a cabo. Entonces estamos desgastados, pensando y quizás causando estrés, situaciones estresantes, por algo que no ha ocurrido. Y lo más seguro, no ocurrirá. Y cuéntame si te pasa. Es más, no tienes que decirme una situación, así como en el pasado. El pasado es más fácil reconocer, estoy pensando mucho en tal cosa o en tal situación. Pero en el futuro, a veces no es tan fácil, porque consideramos que es porque necesitamos diseñar nuestras vidas, diseñar nuestras metas, o diseñar el día a día, o diseñar la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, o la clase que voy a dar al día siguiente. Entonces, no es tan fácil identificar cuando vivo en el futuro. Entonces, solo si estás escuchando esto en vivo o en repetición, pues dime sí, si te has encontrado pensando siempre en el futuro. Hay personas con baja autoestima que están o con situaciones de víctima. En esto me pasa a mí, porque yo, que no logran conectar con el futuro. Están siempre allí. Pero eso no es vivir el presente. Eso es vivir en base a las situaciones del pasado. Porque cuando yo tenía y ya no tengo, porque tuve pareja y ya no, porque tuve dinero y ya no. En este caso, también es necesario buscar apoyo. Entonces, si vives pensando en el futuro, planificando, hay dos maneras de verlo. Y lo principal cuando estamos en el futuro es entender que el control es una ilusión. No tienes el control ni de tu vida, ni del tiempo, ni del conocimiento, ni de las actividades, de nada. No tienes el control de lo que va a ocurrir. Entonces eso es así como, no tengo el control, menos mal. Entonces cuando te pones un poquito reflexivo y dices, oye, ¿verdad? Las cosas que he pensado no son las cosas que se llevan a cabo. Entonces, ¿por qué siempre ando preocupada por lo que vaya a ocurrir? O siempre ando planeando cosas que después no se dan. El mundo nos está demostrando que hay cosas inesperadas. Ni siquiera los más místicos pudieron predecir la pandemia que se vivió, en el momento que se vivió, con las consecuencias que se vivieron, tanto en vidas, en finanzas, en los aspectos sociales o en los daños psicológicos. Nadie lo supo.
Y aún estando un año después, no tenemos ni idea y esperamos al día siguiente y el día siguiente y el día siguiente cómo van a ocurrir las cosas. Entonces, si no estamos en el pasado y no estamos en el futuro, entonces debemos estar en el presente. Entonces te voy a dar un tips. Bueno, te los doy al final. Lo más importante de todo es querer evolucionar, querer salir de la situación que estás hoy en día, querer avanzar en la vida, querer expandir tu conciencia, querer aprender nuevos conocimientos. Y para esas personas es que hablo todos los domingos. A esas personas es a las que quiero buscar, a las que quiero encontrar. No a las que dicen yo estoy bien, me quedo así. O a las que están tan preocupados por sus problemas que prefieren seguir en sus problemas o en sus situaciones de salud alteradas para que todo el mundo me mime y para llamar la atención. Y suena fuerte, pero como consteladora familiar lo puedo decir. A veces el dolor no acabo de aceptarlo, sino que lo utilizo como una herramienta para llamar la atención de los demás. Entonces es cuestión de hacer conciencia y decir, ya no necesito este dolor, ya no necesito este sufrimiento, ahora quiero avanzar. Cuando me hago consciente, me hago grande y las oportunidades comienzan a llegar. Y eso pasa en un instante. Puedes tener 3 años, 10 años, 15 años y en un momento dices, quiero cambiar, quiero que sea diferente. Y allí es donde quiero encontrar una oportunidad y que me abras la puerta y poder juntos avanzar en tu vida. Y es lo que me gusta hacer, ¿no? Acompañar a las personas en el proceso de la vida. Entonces llegamos en esa esfera, espacio-tiempo que nos contiene. Es como estar allí dentro de una, como la rueda de las ratas, ¿no? De los ratones, que van corriendo, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, pero siempre están parados en el mismo sitio. Y resulta ser que el pasado pasa muy rápido y el presente está allí todo el tiempo y el futuro está adelante siempre. Entonces no es una situación que deba ser forzada. Estar en el momento presente es ver cómo estoy sentado, es decir, ya va, cálmate pensamientos, cálmate mente, es decir, no tengo el control de mi vida, puedes decir Dios, Jesús, energía, yo superior, el nombre que le quieras dar a esa divinidad en la que crees y dile, ayúdame, ya estoy que no puedo seguir luchando, porque pareciera que la vida se volvió una lucha constante en las cosas y no es así. Entonces cuando tú sueltas ese control, entonces ahí sí que nuestra alma respira, podemos respirar con toda tranquilidad y decir, bueno, mira, voy una vez a la semana a hacer una planificación de qué voy a hacer esa semana. Por ejemplo, si Salvador y yo hacemos mercado una vez a la semana, vamos y hacemos las compras de la semana y ya ese día estoy planificando el menú de la semana y la lista de compras, pero lo hago una sola vez a la semana, no estoy todas las semanas pensando y todos los días pensando qué voy a comer y qué es lo que voy a comprar. Y eso lo podemos hacer y va a fluir. Bueno, esto va mucho también de, como soy ingeniero y soy project manager, entonces se me hace mucho más fácil planificar a corto, mediano o largo plazo que estar todo el tiempo improvisando, porque desgasta muchísimo. Entonces tú
Te ubicas en tu momento presente, dejas de pensar en el pasado, dejas de pensar en el futuro y estamos en nuestro momento presente. Y allí sueltas el control y te conectas con tu divinidad. Entonces, ya sabes, si estabas viendo esto en vivo, que veo por allí hay varias personas en vivo y hay varias personas, habrá muchas personas viéndolo en la repetición. Entonces, si te has pillado pensando en un momento pasado, pues dime allí, oye, sí, pensaba mucho en tal situación. Y si es un momento futuro, entonces simplemente dime sí, porque es más difícil reconocer si estamos en el futuro. Entonces, para concluir, te voy a dar 3 ejercicios muy sencillitos. Para el pasado, cuando estamos muy pendientes del pasado, lo que vamos a hacer es, cuando te notes pensando, uy, cómo fue, o cómo estuvo, o cómo hice, o cómo actuó, o lo que me dijo aquel, automáticamente vas a agarrar y vas a abrirla. Si estás sentado, parada, da igual. Abres las piernas, o sea, separas las piernas y vas a separar derecho al centro, izquierdo al centro, y simplemente ver cómo quedas parada. Y eso te va a conectar con tu momento presente. Vas a dejar de pensar en otras situaciones pasadas. Entonces recuerda, me pillo con un pensamiento, veo mis pies, separo, después separo más el derecho, después al centro, izquierdo y al centro, y veo cómo quedo parado. Porque hay gente que entonces se para como de lado, se para del otro lado, se para hacia atrás, hacia adelante. Solamente identificando tu postura corporal, anclando los pies a la tierra, pues ya eso te conecta con tu momento presente. Ya sabes que a nosotros nos gusta hacer muchas dinámicas por el método del juego cuántico. Y a ver, cuando estamos en el futuro, entonces la segunda herramienta es un poco más compleja. Cuando estoy pensando en el futuro, lo que voy a hacer es tocar, coordinar mi cuerpo. Manos a la cintura, a las rodillas y a los tobillos. Mueve tu cuerpo. Cintura, rodillas, tobillos. Cintura, rodillas, tobillos. Y eso nos va a ayudar a que pues vayas conectando con tu momento presente. Y cuando ya estás en el futuro, en el presente, entonces vas a respirar profundo. Y ese respirar profundo va a hacer que sueltes esa preocupación y se la entregues a tu ser. Entonces te dejo estas herramientas. Ya sabes que puedes ver las repeticiones en nuestro canal de YouTube, Sinergia.